Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. Felices los humildes. Antes de comenzar, permítame decirle que la serie de bendiciones condicionales que Jesús presentó en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, han sido conocidas durante mucho tiempo como las bienaventuranzas. Este nombre proviene del latín y hace referencia a un estado de felicidad o dicha. En el inicio del Sermón del Monte, Jesús proclama que la verdadera felicidad es posible. Sin embargo, muchas personas, incluso algunos cristianos, pueden encontrar esto difícil de creer. Después de todo, ¿cómo un mensaje tan desafiante como el Sermón del Monte podría tener como propósito la felicidad? A pesar de ello, el primer y más extraordinario sermón de Jesucristo comienza con un llamado claro y repetido a la felicidad, lo cual es un inicio perfecto para las buenas nuevas del Nuevo Testamento. En esta ocasión, reflexionaremos sobre la primera bienaventuranza que se encuentra al inicio del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús pone en primer lugar esta bienaventuranza porque la pobreza de espíritu o humildad es la base de todos los demás dones y un elemento fundamental para llegar a ser cristiano. El orgullo no tiene parte en el reino de Cristo, y una persona no puede entrar en él a menos que rinda su orgullo. En este punto, podemos preguntarnos, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu es reconocer la pobreza espiritual al margen de Dios, verse como realmente se es, perdidos, sin esperanza y desamparados. Toda persona apartada de Jesucristo es espiritualmente pobre, sin importar su educación, riqueza, posición social, logros o conocimiento religioso. Ese es el planteamiento de la primera bienaventuranza. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su total indigencia espiritual y su plena dependencia en Dios. Perciben que en ellos mismos no hay recursos salvadores y que solo pueden implorar misericordia y gracia. Saben que no tienen mérito espiritual y que no pueden ganar ninguna recompensa divina. Su orgullo ha desaparecido. Su confianza en sí mismos se ha desvanecido y se hallan con las manos vacías delante de Dios. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ser pobres en espíritu? Por definición, esto no puede comenzar con nosotros ni con algo que podamos hacer o lograr en nuestro propio poder. El primer paso para experimentar humildad es quitar la mirada de nosotros mismos y ponerla en Dios. Cuando estudiamos su palabra, buscamos su rostro en oración y deseamos sinceramente estar cerca de Él y agradarle, nos movemos hacia la pobreza de espíritu. En segundo lugar, debemos matar de hambre a la carne eliminando lo que la alimenta. La esencia de la naturaleza carnal es el orgullo, y matar de hambre a la carne implica evitar aquello que lo promueve. En lugar de buscar alabanza, elogios y popularidad, debemos tener cuidado con ello. El tercer principio para llegar a la humildad es pedírsela a Dios.
Debemos orar como David lo hizo en el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La humildad, como cualquier otro don bueno, viene solo de Dios. Y al igual que con otros dones, Él está más dispuesto a darla de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirla. Queridos amigos oyentes, al final de este versículo vemos cuál es el resultado de ser pobres en espíritu. Aquellos que acuden al Rey con humildad heredan su reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios ha decidido dar gustosamente su reino a quienes con corazón humilde vienen a Él y confían en Él. Mi querido amigo oyente, permítame decirle que Dios quiere que reconozcamos nuestra pobreza espiritual para poder enriquecernos espiritualmente. Quiere que reconozcamos nuestra bajeza para poder levantarnos. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice: Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Al renunciar a su propio reino, el pobre en espíritu hereda el reino de Dios. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad y dependencia total de tu gracia. Enséñanos a ser pobres en espíritu, a despojarnos del orgullo y a confiar plenamente en ti. Que nuestra vida refleje humildad sabiendo que sin ti nada somos. Ayúdanos a buscarte con un corazón sincero, a rendirnos ante tu voluntad y a caminar en obediencia a tu palabra. Que podamos recibir con gratitud el reino de los cielos que has prometido a aquellos que se acercan a ti con humildad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.